Hola, hola mis amigos, de nuevo nos encontramos aquí en Conéctate, un espacio para la reflexión, un espacio para conocernos a nosotros mismos y para mirar hacia nuestro interior. Hoy, miércoles santo, vamos a tratar un tema muy particular que nos ayudará un poco a comprender qué hay detrás de ese miércoles santo, qué se esconde detrás de esa fecha tan especial. Hoy es un día muy especial y vamos a hablar de lo que es el bautismo. ¿Sabías por qué a los niños los bautizan desde tan jóvenes? Pues bien, quédate si te interesa este motivo. Hoy vamos a comprender un poquito sobre ese tema tan complejo que es el bautismo y ese largo recorrido que ha hecho a través de toda la historia, desde la época incluso de los primeros cristianos. El bautismo ha sido una tradición judeocristiana que se ha expandido por muchas denominaciones religiosas y por muchas sectas religiosas también. Y hoy por hoy la conocemos precisamente por eso, porque ha llegado hasta nuestra generación. Jesús incluso fue bautizado por manos de Juan en el río Jordán. Este acto lo asemeja mucho a nuestro bautismo y nos da una gran ilusión de lo que es el bautismo en medio de nosotros. Vamos a partir de ahí. El bautismo de Jesús es diferente al de nosotros porque el bautismo que recibió Él es un bautismo de revelación. Es decir, Jesús necesitaba ser bautizado en el río Jordán por manos de Juan precisamente para eso, para entonces revelarse al mundo y así mostrarse como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquella persona elegida que venía a darnos un mensaje diferente. Jesús recibió el bautismo de revelación. Por lo tanto, a partir de ahí, nosotros como cristianos y todos los que hemos partido de esa denominación cristiana, recibimos un bautismo no de revelación, sino de resurrección, o más bien de cambio, que es un bautismo que nos invita a nosotros a cambiar, de renovación. Esa renovación nos invita entonces a pensar muy dentro de nosotros qué es aquello a lo que tenemos que cambiar, qué es aquello a lo que yo tengo que renunciar. El bautismo básicamente para los judíos era denominado como el acto de circuncidarse. La circuncisión era el acto de entrega para esa religión. Ese acto de entrega lo tendrían que hacer a partir de los 12 años, donde la persona se denominaba adulta y comenzaba entonces sus labores públicas dentro de sinagogas y podía entonces impartir sus enseñanzas a partir de los 12 años. Es a partir de ahí como nosotros conocemos el bautismo como ese momento especial y culmen para ingresar a nuestra denominación cristiana. Hoy nosotros conocemos el bautismo pues porque es un acto que a nosotros nos invita a cambiar, es un acto de conversión que nos invita entonces a renovarnos y a cambiar muchos aspectos de nosotros. ¿Qué ha pasado en la historia que comenzamos a bautizar a los niños y dejamos de bautizarnos adultos? Pues bien, vamos a investigar un poquito. A lo largo de toda la historia comenzaron a bautizarse los cristianos adultos, aquellas personas que eran conscientes de su fe, de su razón y que tenían en su conciencia y en su corazón seguir a Cristo. Pues bien, el bautismo a partir de toda la historia del inicio del cristianismo comenzó a desarrollarse de esa manera. Aquella persona que tenía voluntad, que tenía ganas y que compartía la fe, podría bautizarse. Pues bien, cuando llegó la época de Constantino, en todo el Imperio Romano se estableció que el cristianismo tendría que ser la religión de todo el pueblo y aquella religión debería ser profesada por absolutamente todos los habitantes de ese territorio. Es por eso como se expandió el cristianismo de una manera abismal que no se tenía presupuestada. Pues bien, los altos jerarcas y los líderes de esas naciones comenzaron entonces a impartir
reglas y comenzaron a mirar la manera para bautizar a sus hijos. Pues ellos querían compartir esa gracia del bautismo, esa gracia de ser inscritos y adscritos a una iglesia con sus hijos. Ellos veían el bautismo como un regalo de Dios y precisamente por eso querían inscribir a sus hijos en esa iglesia, querían hacerles saber a sus hijos ese regalo. Pues bien, a partir de ese momento comenzaron entonces a establecerse en la iglesia unos ritos diferentes para los pequeños, siempre y cuando existiera un compromiso. Ese compromiso era educar a esos niños en la fe cristiana católica. Pues bien, las personas que comenzaron a bautizar a sus hijos vieron en esta una gran oportunidad de fe, porque vieron que sus hijos podrían ser bautizados y podrían ingresar a la iglesia y pertenecer desde pequeños a esa denominación. La fe comenzó entonces a establecerse y comenzó a mirarse de una manera diferente. Ahora las familias eran todas bautizadas y eran todas católicas y compartían todos la misma fe. Es por eso como los niños comenzaron a ser bautizados hasta el sol de hoy. Hoy por hoy conocemos entonces a todos los niños y todo el rito del bautismo que es realizado desde los niños. Pero también hay un rito del bautismo que es precisamente para los adultos, esas personas que han sido conversas o que en algún momento no pudieron realizar su bautismo de niños. Esas personas también reciben una catequesis diferente a la que reciben los papás y los padrinos. Precisamente para ahí voy. Hoy queremos identificar esas 4 figuras que existen en el bautismo para los niños que necesitan una fortaleza impresionante y necesitamos identificar cuál es cuál y qué figura cumplen esos 2 padres y esos 2 padrinos dentro del bautismo. Pues bien, los papás son 2 personas que tienen que dar ejemplo y testimonio y son las personas de educar en la fe a estas personas que están creciendo en la fe. Pues bien, a partir de ahí entonces el papá y la mamá son aquellos que engendran y que traen a la vida y que educan y corrigen. De ahí nace el padrino y la madrina. El padrino y la madrina son como esos papás que son elegidos o son los segundos papás que si faltase alguno de los 2, pues los padrinos tendrían que sustituirlos. Pues bien, la educación de los padrinos también tiene que ser rigurosa. Es decir, los padrinos y las madrinas también tienen un orden y también tienen unos deberes dentro de esa educación de la fe. Yo no puedo educar a un ahijado o a un hijo en la fe que yo no comparto. Es decir, si yo tengo un hijo y no comparto la religión cristiana, ¿para qué lo voy a bautizar? Si yo lo que tengo que darle a él es lo que sé, lo que comparto, lo que a mí me han enseñado, lo que yo puedo darle a él. No puedo dar algo que a mí me falta. Es por eso que a partir de ahí debemos de conocer qué es la fe, qué es el bautismo y para qué lo voy a implementar en mi familia. Si yo me comprometo a educar a un hijo en la fe, debe ser un compromiso radical y contundente. Debe ser un compromiso que debo asumir yo precisamente para brindárselo a mi hijo o a mi ahijado. Si yo no comparto la fe, no puedo estar en ese medio y no puedo recibir ese cargo tan importante como ser padrino o ser madrina. Pues bien, a partir de ahí entonces conocemos que el bautismo nos involucra dentro de una denominación, sea cristiana, sea católica, sea evangélica, la denominación que sea. Los judíos practicaban entonces esa vinculación a la fe de una manera diferente, haciendo un rito diferente como es la circuncisión. ¿Qué necesitamos entonces para ese bautismo? Para ese bautismo y para recibir esa gracia, ese don, ese regalo, que es un regalo que no se merece pero que se brinda, necesitamos entonces, primero, compartir la fe. Segundo, querer bautizar al hijo o al ahijado. Si yo lo quiero bautizar es porque comparto esa fe.
O sea, una necesita de la otra. Una característica depende de la otra. Necesitamos dos padrinos, un padrino y una madrina, que me ayuden a educar a este pequeño en la fe y que me ayuden y me orienten en los momentos más difíciles. Porque es muy triste encontrar un padrino y una madrina que solamente se conocen el día del bautismo y que a partir de ahí se desaparece y no se vuelve a saber nada de quién es el padrino o quién es la madrina de aquel ahijado. Esa no es la tarea, esa no es la función. La función es educar en la fe y hacer crecer a este niño de una manera significativa para que crezca, aprenda y se construya en su personalidad. Es así como podemos entonces llegar a un quinto lugar y podemos encontrar la corrección. Ojo, es muy importante corregir a tiempo. Tanto padrinos como padres están en toda la autoridad y todo el derecho de educar en la fe, pero también corregir en la fe. Y corregir en la fe no significa que simplemente tengo que brindarles a ellos un momento de esparcimiento en cuanto a la fe y de pronto orar o de pronto invitarlos a la Eucaristía. No, en todo momento yo debo ayudarles y brindarles la mano cuando más lo necesiten. Si yo soy esa persona que está encargada de ayudar y asesorar a esos padres, brindarles de pronto un consejo, tendría la obligación de hacerlo. O si yo soy ese padre o ese padrino, tendría yo la obligación mayor de educar a mi hijo. Si yo sé que está cogiendo malos vicios, está andando en malos pasos o tiene algún problema que lo esté agobiando. Pues bien, los padrinos y las madrinas, igual que los papás, tendrían la misma autoridad. Solamente hay una diferencia, y es que los padrinos eligen y los papás están establecidos. Esa es la única diferencia, pero ambos tienen la educación en la fe y debe ser una educación que se debe brindar en toda la vida, durante toda la vida y en todo momento, porque la educación de la fe no se esconde, no se da sobre la Eucaristía o sobre el bautismo. La educación en la fe se debe dar en cada uno de los momentos. Es por eso como los invito para que continuemos con la programación y en un ratico nos encontraremos para la reflexión. Te invitamos a que veas tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Te entregamos las herramientas necesarias bajo la analítica de datos para poder emplear el modelo de inteligencia empresarial. Recuérdalo bien, Impacto Financiero. Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia y Argentina, los de menos borrachos, lo deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardao largo. Oído pueblo, mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe, todo se sabe. Nos vemos pues. Hall de la Fama estrena nuevo horario. Los domingos a las 10 de la noche los cantantes tienen una cita en el canal CNC Medellín. Hall de la Fama, nuevos artistas, nuevas estrellas. Hola mis amigos, nos encontramos de nuevo aquí en Conéctate. Hoy, miércoles santo, estamos conversando un poquito sobre el compromiso del bautismo y vamos a hablar sobre eso para poder mirar hacia esa Pascua, hacia ese día tan especial que nos está esperando en este fin de semana.
Hoy vamos a hablar precisamente de ese bautismo y lo vamos a mirar desde una perspectiva no tan doctrinal, sino más bien reflexiva. Y vamos a mirar a nuestra vida cómo he vivido yo el bautismo. Para descubrir el bautismo de mi hijo, de mi ahijado, de las personas que están cercanas, tengo que mirar mi bautismo y así enseñar y procurar no cometer los mismos errores. Debemos de pensar primero, ¿recuerdas el día que te bautizaron? Quizá muchas personas no lo recuerdan porque fue un día donde nosotros no teníamos conciencia, pero la conciencia nuestra era la de nuestros papás y nuestros padrinos. Son ellos los que tienen que tener la conciencia al 100% para luego educarnos en la fe y así proporcionarnos a nosotros esa fe que ellos prometieron educarnos. Es así como yo tengo que evaluarme y mirar si mi fe es fuerte, vigorosa, precisamente por esa educación. Si no es así, o si recuerdas el bautismo, quizá porque fue en una edad donde ya tenías conciencia, pues bien, es el momento para que comiences a mirar si tu bautismo fue realmente consciente y si estás de acuerdo con esa fe que profesas. Es muy importante saber que si yo estoy bautizado, yo no me puedo desbautizar. No hay un acto de desbautización, porque lo hecho está. Es decir, si yo en una infancia o en una niñez me bautizaron, he recibido el bautismo, ya no hay vuelta atrás. Es un sacramento que no tiene vuelta atrás, pero sí puedo ser consciente de que esa fe me puede ayudar a mí a acrecentar a nivel espiritual, a nivel personal y ayudarme a ser una mejor persona. La invitación es entonces para que construyamos un mejor ser humano, una mejor persona a partir del bautismo. El bautismo debe ser esa herramienta que nos conduce hacia el vehículo, que es la iglesia, y nos lleva hacia un mejor futuro, hacia un mejor estilo de vida. Es así como nosotros podemos encontrar 3 compromisos principales. Primero, el compromiso de aquellos que tienen conciencia, papás. El compromiso de un papá que quiere bautizar al hijo tiene que ser un compromiso alto, un compromiso que los dos, papá y mamá, estén de acuerdo, que los dos compartan esa fe y que los dos lleven al niño a esa educación de fe. Si yo no comparto la religión católica, ¿para qué bautizar a mi hijo en la religión católica? Sería un mal católico. Por lo tanto, si yo practico la religión evangélica o otra religión, pues bautízala de acuerdo a tu denominación. Será un mejor cristiano o será una mejor persona. Por lo menos será un mejor ciudadano. Es así como la invitación no es de religiones, la invitación no es de iglesias, la invitación no es de denominaciones, la invitación es para que seamos buenos en lo que creamos. La invitación es para que practiquemos lo que creamos. Hace algún tiempo conocí a una parejita. Esa era un papá y una mamá, tenían una niña de 2 años. La niña, los papás estaban separados y la niña estaba en un dilema impresionante porque el papá era de la religión católica y la mamá era de la religión cristiana. Cuando ella estaba 15 días con la mamá, pues la mamá la llevaba al culto, y cuando estaba con el papá la llevaba a misa. La niña comenzó a crearse una confusión grande porque no entendía algo que pasaba allá y que no pasaba acá, o algo que pasaba acá y que no pasaba allá. Y la asimilación de la niña era muy, muy complicada porque no lograba entender cuál era la rivalidad entre las dos. Es así como yo prefería hablar con los dos papás y decirles, contarles qué es lo que pasa por la mente de la niña, más allá de los egos de religiones, más allá de los problemas personales o en pareja que haya tenido este matrimonio. Más allá de todo eso, es pensar en la criatura, es pensar en la niña que está creciendo con 2 problemas y 2 diferencias. Es así como los invito para que pensemos no en nosotros, sino en esa persona que está creciendo. Si la van a llevar a un lugar,
pues procuremos de que ese lugar le proporcione las herramientas necesarias para ser una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor ser humano, una persona que deje huella en la tierra, una persona que se destaque por lo positivo, una persona que sea propositiva, una persona que sea que tenga inculca la fe, que pueda entonces adelantarse en el camino de la fe, que pueda incluso creer y ayudar a otros a creer. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de educación en la fe. Y no estamos hablando de si es papá o mamá, o si son los dos. Estamos hablando de educación en la fe. Y esa educación en la fe debe ser general. Es así como abrimos la puerta para los compromisos de los padrinos. Los padrinos también asumen compromiso. El compromiso del padrino es igual al del papá. Debe comprometerse a que ese niño crezca educadamente en la fe. Y corregirlo también es parte del padrino. Corregirlo, amarlo y ayudarle en los momentos que más te necesite también es parte del padrino y de la madrina. Esas figuras son como papá y mamá que se escogen, son como papá y mamá que ayudan a ser cómplices en esa educación. Es así como es tan necesario educar a un niño bien que se requieren 4 personas: papá, mamá, padrino y madrina. 4 personas para la educación de un niño. Por eso es tan necesario tener conciencia de qué es el bautismo. Y que cuando yo lo vaya a practicar, cuando yo lo quiera hacer en mi familia, pues bien, tener conciencia de que hay una preparación, de que asumo unos compromisos y que si estoy dispuesto a asumir esos compromisos, pues bien, estoy dispuesto a recibir ese don, ese regalo que es el bautismo para mi hijo. Y no es ese hijo el que recibe el don solamente, es toda la familia, porque es un regalito que comienza a establecerse desde una semillita. Y es así como encontramos el tercer compromiso, que lo adquiere la persona, el niño que es bautizado. Ese niño que es bautizado puede que en ese momento no tenga conciencia de lo que está recibiendo. Puede que en ese momento no sepa ni se pase por cualquier razón de qué es lo que está pasando. Pero más adelante la conciencia la tendrían que dar papás y padrinos. La conciencia tendrían que brindarla esas personas que fueron conscientes y que asumieron esos compromisos por él. Es por eso como hay ritos como el de la luz, como el del agua, como el de la Eucaristía, como el del óleo, que comienzan a crear en el niño un buen cristiano y comienzan a crear en el niño unos ritos establecidos que la religión católica pues ha creado a partir de sus historias y de su tradición más que todo, y que hasta hoy la podemos conocer. Es por eso como hablamos de que el bautismo nos debe cambiar y nos debe cambiar para bien. El cambio que ejerce el bautismo dentro de nosotros debe proporcionarse de una manera establecida, que nosotros tengamos conciencia de lo que estamos creando, de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos a punto de profesar. Y que cada vez que yo recite el credo, que cada vez que yo diga en qué creo, pues bien, tendría que dar razón de mi fe, qué es aquello que creo. Y ahí encontramos un dilema dentro de toda la sociedad, porque hoy por hoy encontramos personas que dicen: yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo creo en la iglesia, pero no en los curas. Yo creo en el bautismo, pero no de niños. Yo creo, bueno, en fin, un dilema impresionante que nos crea a nosotros confusión. ¿Creo o no creo? Esa es la razón de ser, creer o no creer. Si mi fe está cimentada dentro de un núcleo que es la religión o que puede ser cualquier otra denominación, pues bien, debo establecer mi fe dentro de todos esos parámetros. Porque todos necesitamos de un culto, de un rito y de una celebración para poder creer. Si yo no creo, no pasa nada. No hay nadie que te juzgue, no hay nadie que diga absolutamente nada. Pero el hecho es creer o no creer. Ambas no podrían mezclarse. Creer en la iglesia, pero no creer en Dios. O creer en Dios, pero no en la iglesia. No son compatibles, no podrían serlo, porque es creer o no creer.
Es así como entonces nosotros encontramos dentro del bautismo el perdón, que también lo encontramos en un sacramento que lo prolonga ese perdón, como es la confesión. El bautismo perdona y perdona pecados, que es el pecado original. Algunos pueden decir, pero por Dios, ¿cómo puede un niño tener un pecado si no tiene conciencia, no tiene razón? Pues bien, ese niño comparte una misma característica que a todos nos pasa, y es que somos humanos, y los humanos tendemos al error, tendemos a errar, a equivocarnos, a mentir, a decir cosas erróneas, incluso a pecar sin ni siquiera tener conciencia, simple y llanamente porque somos humanos. Y ese es el pecado que perdona a Dios. Dios no perdona al humano, Dios perdona al humano, y Dios no aborrece al humano. Dios perdona el pecado y aborrece el pecado. Es por eso que nosotros estamos invitados para recibir el sacramento del bautismo precisamente desde esa característica, el perdón. Y todo esto para decir que el bautismo perdona, libera y establece un núcleo de fe. ¿Por qué hablamos del bautismo en Semana Santa? Pues bien, porque nos estamos preparando hoy, último día de la Cuaresma, porque ya mañana comenzamos con el Triduo Pascual. Hoy, último día de la Cuaresma, comenzamos a prepararnos para ese día de Pascua. El Sábado Santo normalmente nosotros vamos a encontrar un grupito de niños que van a ser bautizados. Pues bien, ahí nosotros junto con esos niños vamos a renovar las promesas del bautismo. Y esas promesas del bautismo nos deben a nosotros llevar a pensar qué estoy haciendo yo con mi vida cristiana, qué estoy haciendo yo con mi vida secular, con mi vida regular, con mi vida ordinaria, qué estoy haciendo yo con mi vida de trabajo, qué estoy haciendo yo con mi vida familiar, qué estoy haciendo yo con mi vida personal, qué estoy haciendo yo con mi vida sentimental. Todas esas preguntas debemos establecerlas y debemos crear un balance del año, de nuestra vida entera, precisamente en este momento. Crear ese balance nos ayudará entonces a nosotros a pensar, a meditar, a mirar hacia adentro y decir, ¿realmente vale la pena ser bautizado? ¿O tengo que cambiar ciertas cosas? ¿O tengo que mejorar ciertos aspectos? ¿O tengo que implementar ciertas estrategias de oración, de meditación? Algo que me ayude a inculcar más la fe para poder acrecentar mi fe. Es así como nosotros encontramos en el bautismo ese refugio de salvación que nos ayudará entonces a desembocar en ser una mejor persona. Aquel bautizado no es aquel que pelea con el vecino, aquel bautizado no es aquel que pelea con el nieto, con el sobrino, con el ahijado, con el hijo. Aquel bautizado es aquel que es capaz de perdonar y de recibir el perdón. Por eso los invito a todos para que entonces comencemos a establecer ese núcleo de fe y comencemos a crear nuestra fe desde nuestro bautismo y a prepararnos para ese día de Pascua.